Hola, hola, soy Jessie y esto es Leerme, donde cada palabra respira. Bienvenidos, una nueva semana, feliz comienzo de semana para todos. Muchas gracias por estarme acompañando nuevamente a continuar con la lectura del libro del autor y escritor estadounidense Joe Dispenza, Deja de ser tú. Vamos a continuar con la segunda semana, capítulo 11, Deja de ser el mismo de siempre. Durante la segunda semana ha llegado la hora de añadir 3 pasos relacionados con eliminar el hábito de ser el mismo de siempre. Reconoce, admite y declara seguido de entrégate. Entonces, reconoce, admite, declara y por último, entrégate. Lee primero estos pasos y responde a las preguntas que tienen que ver con ellos. Después, dedica al menos una semana a hacer en las sesiones diarias de meditación primero la inducción y luego los 3 pasos. Pero si ves que necesitas más de una semana en aprenderlos, no importa, tómate el tiempo que precises. Acá no van los apuros. Paso 2. Reconoce. Reconoce. Identifica el problema. El primer paso necesario para arreglar algo es comprender por qué no funciona. Para resolver un problema necesitas primero saber cuál es ese problema y luego ponerle nombre. Muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte han visto su vida pasar ante sus ojos como si estuvieran mirando una película. Ante sus ojos han pasado todas sus acciones encubiertas y conocidas, sus sentimientos expresados y reprimidos, sus pensamientos públicos y privados y sus actitudes conscientes e inconscientes. Vieron quién eran y cómo sus pensamientos, palabras y obras afectaron a los demás y a todo lo de su vida. Después de esta experiencia, afirman conocerse mejor y desear mejorar en su vida. Y gracias a ello perciben nuevas posibilidades y formas de ser en cualquier oportunidad. Tras haberse visto desde un punto de vista objetivo, saben claramente lo que quieren cambiar. El paso de reconocer es como revisar tu vida cada día. Como en el cerebro, ya tienes todo el equipo necesario para advertir quién estás siendo, ¿por qué no hacerlo antes de morir y renacer en esta misma vida? A base de práctica, esta toma de conciencia te ayudará a anular lo que de otro modo sería el destino predeterminado de tu cerebro y tu cuerpo. Los esclavizantes programas automáticos almacenados en la mente y las emociones memorizadas que te han condicionado químicamente el cuerpo. Solo cuando adquieres esta plena conciencia y autoconocimiento es cuando empiezas a despertar del sueño. Calmarte, aquietarte, ser paciente y estar relajado y luego observar los hábitos de tu antigua personalidad libera tu mente subjetiva de las actitudes de siempre y de los estados emocionales extremos. Tu mente cambia porque ahora estás rompiendo las cadenas de la naturaleza egocéntrica del ego que solo piensa en sí mismo. Y cuando veas quién has estado siendo al contemplarlo con la atenta mirada del observador, te apasionará más la vida si cabe, porque desearás cambiar más aún al día siguiente. A medida que desarrollas habilidades como la contemplación y la autoobservación, estás cultivando la capacidad de separar tu conciencia de los programas subconscientes que han estado definiendo tu antiguo yo. Al dejar la conciencia de ser el antiguo yo para convertirte en observador, la conexión con el antiguo yo desaparece. Y al reconocer quién has estado siendo gracias a la metacognición, la capacidad de observar quién estás siendo a través del lóbulo frontal, por primera vez tu conciencia no está inmersa en los programas inconscientes. Tomas conciencia de lo inconsciente. Estas son tus primeras zancadas hacia el cambio personal. Empieza a repasar tu vida. Para descubrir y explorar los aspectos de tu antiguo yo que quieres cambiar, debes hacerte varias preguntas. Aquí va una oportunidad para escribir. Dedica unos momentos a hacerte preguntas como estas o cualquier otra que se te ocurra y escribe las respuestas. Es importante que antes de hacer la meditación hagamos justamente este proceso.
Primera pregunta. ¿Qué clase de persona he estado siendo? Mm. ¿Qué clase de persona aparento ser ante el mundo? ¿Cómo es un aspecto de mi vacío? 3. ¿Qué clase de persona soy por dentro? ¿Cómo es el otro aspecto de mi vacío? 4. ¿Siento cada día alguna sensación con la que incluso lucho a diario? 5. ¿Cómo me describirían mis amigos íntimos y mi familia? 6. ¿Hay algo de mí que oculte a los demás? 7. ¿Qué parte de mi personalidad tengo que trabajar para mejorarla? Y 8. ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí? Elige una emoción y desmemorízala. Elige a continuación un estado emocional negativo tuyo, un estado mental limitador. Los siguientes ejemplos te ayudarán a elegirlo. Un hábito de ser el mismo de siempre que quieras eliminar. Como los sentimientos memorizados condicionan al cuerpo a ser la mente, las emociones que te limitan son las responsables de tus procesos mentales automáticos, los cuales crean tus actitudes que a su vez influyen en tus ideas limitadas sobre ti con relación a los demás o a todo, contribuyendo a tus percepciones personales. Cada una de las emociones enumeradas más abajo procede de sustancias químicas del estado de supervivencia que acrecientan el control del ego. Nuevamente, oportunidad para escribir. Recuerden que todo esto se hace antes de la meditación. La idea es tener un cuaderno, un blog de notas, una agenda, lo que ustedes deseen, donde ustedes puedan escribir tanto las preguntas como las respuestas y cada uno de estos detalles que se dan como para oportunidad para escribir. Elige una emoción que sea una gran parte de quién eres. Puede que la emoción elegida no esté numerada debajo y que desees desmemorizar. Recuerda que esta palabra tiene significado para ti porque es un sentimiento que te resulta familiar. Es un aspecto del yo que quieres cambiar. Te aconsejo que escribas la emoción elegida porque trabajarás con ella en este paso y en los otros posteriores. Ejemplos de emociones de supervivencia. Vamos a dar acá un listadito, pero como dice el escritor Joe Dispenza, si no está en este listado, pero igual es parte de esa lucha diaria que sueles tener, anótala. Bueno. Inseguridad, odio, juicios, victimismo, preocupación, culpabilidad, depresión, vergüenza, ansiedad, arrepentimiento, sufrimiento, frustración, miedo, avidez, tristeza, aversión, envidia, ira, resentimiento, baja autoestima, carencia. La mayoría de personas al ver estos ejemplos preguntan, ¿puedo elegir más de una? Al principio es importante trabajar con una sola emoción. En cualquier caso, neurológica y químicamente están ligadas. Por ejemplo, ¿has advertido alguna vez que cuando estás enojado estás frustrado? Que cuando estás frustrado odias, que cuando odias juzgas, que cuando juzgas tienes envidia, que cuando tienes envidia te sientes inseguro, que cuando te sientes inseguro eres competitivo, que cuando eres competitivo eres egoísta? Todas estas emociones se derivan de las mismas sustancias químicas de supervivencia combinadas que estimulan a su vez estados mentales relacionados con ellas. Por otro lado, con los estados mentales elevados también sucede lo mismo. Cuando eres feliz, amas. Cuando amas, eres libre. Cuando eres libre, estás inspirado. Cuando estás inspirado, eres creativo. Cuando eres creativo, eres innovador. Y así sucesivamente. Todos estos sentimientos proceden de distintas sustancias químicas que influyen en cómo piensas y actúas. Por ejemplo, si eliges trabajar con una emoción recurrente como la ira, cuando la desmemorizas, también experimentas menos las otras emociones limitadoras.
Si te enojas menos, te sentirás menos frustrado y odiarás, juzgarás y envidiarás menos a los demás. La buena noticia es que estás controlando al cuerpo para que no vuelva a manifestarse como si fuera la mente. A medida que cambias uno de estos estados mentales destructivos, el cuerpo tiende a descontrolarse menos y podrás cambiar muchos otros rasgos de tu personalidad. Y esto es totalmente cierto. La verdad que yo misma lo he experimentado, que cuando como que logramos manejar, no sé si manejar, pero sí como que logramos concientizarnos, yo diría que esa es la palabra, cuando logramos concientizarnos de una emoción y podemos como reconocerla más prontamente, es como que eso mismo elimina el resto. Es como cuando dicen, yo he visto un reel donde ponen como varios fósforos, cerillos, no sé cómo lo puedan llamar en su país, pero como que hacen como toda una filita, una hilerita de fósforos y lo encienden y empieza a consumirse cada uno de los fósforos seguidamente, pero en un momento se corta, no hay un fósforo ahí en medio entre uno y otro y la cadena se corta y todo el resto de fósforos quedaron sanos. Entonces sería como algo así, es como para darles un ejemplo, porque yo, por ejemplo, siento envidia. La envidia me lleva a sentir enojo, el enojo me lleva a sentir frustración, la frustración me lleva a sentir y es así como una cadena. Pero si yo logro reconocer una emoción y saber por qué la estoy sintiendo y empezar a trabajar sobre ella para no sentirla, o si la siento, poder darme cuenta automáticamente de por qué la estoy sintiendo y poderme autorregular. Entonces, como ya no se desencadena y ya no dejo como a libre albedrío esa emoción, las otras no se van a poder dar porque yo ya corté aquí. Así que al yo cortar aquí, ya las otras emociones no se van a dar. Entonces, es muy importante esto, porque sí, la verdad es que creo que todo en la vida, o sea, a nivel mental, somos una máquina súper bien hecha, siempre lo he dicho, la verdad que ese ser superior que nos creó, Dios, Jesús, Alá, Buda, Pachamama, como ustedes lo quieran llamar, yo acá ya les dije, no juzgo ni nada, cuestiones de religión y demás, así que en lo que ustedes crean, que nos creó y nos formó, inclusive si ustedes creen en el Big Bang, bien pueda. Pero esto de que el ser que nos haya creado nos creó tan perfectos y tan interconectados totalmente que una cosa que se desenlaza conlleva a muchas otras, porque todo está conectado. Entonces, qué lindo cuando uno empieza a darse cuenta. Me pasó justamente este fin de semana que me di cuenta que me estaba por poner ansiosa. Mm, y es como que, bueno, lo primero que hice fue apartarme, irme a un espacio donde pudiera estar conmigo misma, porque reconocía que la situación, o sea, que la ansiedad que se me estaba formando era más por un pensamiento de mi pasado que por una situación actual. Así que lo que hice fue irme al patio. Yo tengo un patio enorme con mucho césped y lo que hice fue poner todo mi cuerpo sobre el césped y me quedé ahí recostada, apoyada, y empecé con mis manos y mis pies a sentir el césped, porque de alguna manera he ido aprendiendo que como que una forma de regular es justamente el tacto. Así que empecé a sentir la textura del césped entre mis dedos, hacerme consciente de eso, a respirar, a hacerme consciente de mi cuerpo recostado totalmente apoyado sobre el césped y me ayudó a regularme y cuando ya me calmé, es como que empecé a pensar y empecé a preguntarme, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Primero, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Cuando ya reconocí esa emoción,
Listo, ya reconozco la emoción, la nombro qué es lo que estoy sintiendo a nivel emocional y nombré qué es lo que me estaba haciendo en el cuerpo. Entonces, no sé, por ejemplo, siento el pecho oprimido, siento retorcijones en la panza, siento que los latidos del corazón se me aceleran, por ejemplo, y es como irlo nombrando, como que el cerebro conecte con eso y empiece a hacerse consciente. Y después de que hice ese proceso, bueno, ahí ya empecé, listo. Ahora sí, ya sé qué es lo que me está empezando a suceder, ya sé qué es lo que me hace sentir a nivel fisiológico, ahora quiero saber por qué estoy empezando a sentirme así. A ver, ¿qué es lo que me recuerda o qué es lo que estoy viviendo en este momento que estoy empezando a sentir esto? Dije, listo, no, esto no tiene nada que ver con esta situación presente, sino que es mi cuerpo asociándose al pasado. Listo, ¿qué pasó en el pasado que me está sucediendo esto y que estoy sintiendo esto y lo estoy asociando con esto de la actualidad? Y es como que empezar a racionalizar de alguna manera, no sé si racionalizar, porque eso suena muy frío, pero es a conectar la parte racional con la parte emocional y con todo mi cuerpo, como que tomé el control y pude bajarme y después de eso ya pude acercarme a la persona y hablar de la situación. Y de hecho pude expresar lo que sentía, cómo me sentía y darme cuenta que era algo mío. Así que está muy lindo esto porque es cortar cuando uno empieza a hacerse consciente de qué siente, cómo siente, por qué lo siente, para qué lo siente. Uf, la verdad que es muy hermoso porque ya uno no se deja llevar simplemente por las emociones y es como que empezás a estar muy en el presente constantemente, viviendo aquí, ahora, pensando qué quiero, quién quiero ser yo realmente, será que de verdad yo quiero reaccionar de esa manera a esta situación. Yo sé que en el pasado Jessica hubiera reaccionado de tal manera o de X manera, pero realmente eso es lo que yo quiero seguir haciendo, esa es la manera en que yo quiero seguir reaccionando. Y cuando uno se da cuenta de que no es así, empieza a bajar y empieza a hacerse consciente de listo. No, yo quiero reaccionar de esta manera, esta es la Jessica que yo quiero ser, así que vamos a construir esa Jessica. Y es construirlo con conciencia, porque no es que salga en automático al principio. O sea, el autor de hecho lo ha dicho varias veces, eso no sale automático, eso es práctica, práctica hasta que las redes neurales nuevas empiezan a interconectarse y las células empiezan a crear nuevos pensamientos, nuevas reacciones. Así que es un proceso, no crean que es fácil, no crean que es rápido. Esto es un trabajo que yo vengo haciendo, por ejemplo, de hace, yo creo que tranquilamente unos 7, 8 años. Y es como que ahora estoy empezando a ver los frutos de hace un año para acá, más o menos, un año y medio, 2 años, que vengo empezando a ver los frutos. Pero es un trabajo constante, es un trabajo de estarse viendo todo el tiempo, de estar, tratar de estar muy consciente de uno, muy conectado con uno. Yo creo que lo más importante siempre es eso, estar muy conectado con uno. Y no hablo del egoísmo, porque egoísmo y estar conectado con uno es totalmente distinto. Porque de hecho, y me he dado cuenta de eso, cuando yo estaba empezando en este proceso, es como que me fui al otro extremo, al extremo del egoísmo, justamente. Y de decir, no, es que estoy pensando en mí, me estoy cuidando a mí, me estoy protegiendo a mí, pero no, eso no era cuidarme a mí misma. Y es como que ahora que empecé realmente a cuidarme a mí, a verme a mí, a priorizarme a mí, inclusive es tan bonito porque
me sale el deseo genuino de cuidar a otros, de darle a otros también cosas, de estar pendiente del otro, de colaborar, de participar, de ayudar, de llegar a un lugar y decir, bueno, ¿qué hago? ¿En qué ayudo? ¿Qué necesitas? Y lo hago y me sale así como espontáneo, como quiero hacerlo. No desde lo que nos han enseñado, que es la amabilidad y que hay que estar y colaborar y ayudar, porque sí, estructuralmente y socialmente nos han enseñado eso, pero cuando uno lo hace más desde esa estructura y desde lo que te han enseñado por sociedad y porque eso es lo que hay que aparentar, es como que te sale forzado. O si lo haces porque, bueno, toca hacerlo. Pero cuando uno lo hace desde lo genuino se siente muy lindo y es como que uno va así con esas ganas de yo quiero aportar, ¿qué hago? ¿Dónde aporto? Así que qué lindo esto. La verdad que es un proceso muy lindo, muy gratificante, duro, difícil. Hay días de llorar, días de sentirse frustrado, días de enojarse, días de sentirse triste, días de sentirse súper activado, súper contento, sentirse que uno puede con todo y que va avanzando y días en que no y así. Así que a no aflojar. La invitación es a esa, a que sigamos creciendo, sigamos construyéndonos, porque parece que no, pero cada persona que va sanando en el mundo va haciendo también un mundo mejor. Porque el día que yo tenga hijos, por ejemplo, yo sé que ya no los voy a criar desde la misma crianza. Yo sé que voy a ir con otro tipo de pensamiento y no por el hecho de rechazo hacia mi tipo de crianza, no desde la mirada de yo nunca voy a ser como, no, no, sino desde el genuino, qué lindo criar de otra manera, qué lindo hacerlo de otra manera distinta, yo quiero hacerlo de otra manera, así de simple. Entonces va a ser otro ser humano que va a aportar algo diferente al mundo. Yo el otro día se me ocurrió una frase porque estaba justo en un momento así como, no sé cómo sería, como un nirvana, un tipo nirvana, y entré así como en un trance re lindo donde se me empezaron a cruzar mil ideas de mil cosas que quiero hacer para aportarle al mundo y flashé mal, fue un momento muy bonito donde yo no podía parar de escribir y escribía y se me venían más ideas y todo fluía y se sentía muy lindo, muy estimulante y dije, wow, qué lindo, porque cuando uno empieza a crecer como persona, uno quiere aportarle a otros, uno quiere aportarle al mundo y quiere hacer un mundo mejor y se me vino a la cabeza esta frase que dice, eh, ideas locas que sanan al mundo. Eso, así, y fue como wow, porque hay un montón de gente loca con ideas locas allá afuera sanando el mundo. Y yo sé que esa gente se da cuenta, pero uno a veces no se da cuenta de esa gente. Y cuando empiezas a entrar en este mundo del cambio, del fluir con la vida, de sanar, ahí empiezas a percibir a esa gente con esas ideas locas que lo único que quiere es cambiar al mundo, es sanar al mundo, es hacer un mundo mejor. Así que qué lindo por esa gente con esas ideas locas que sanan el mundo y bienvenidas esas ideas locas que sanan el mundo, porque realmente al menos yo quiero un mundo muchísimo más sano para mis futuros hijos. Así que qué lindo esa parte, a seguir trabajando sobre nosotros. Vamos a continuar con el libro. Por ejemplo, si eliges trabajar con una emoción recurrente como la ira, cuando la desmemorizas también experimentas menos las otras emociones limitadoras. Si te enojas menos, te sentirás menos frustrado y odiarás, juzgarás y envidiarás menos a los demás. La buena noticia es que estás controlando al cuerpo para que no vuelva a manifestarse como si fuera la mente. A medida que cambias
uno de estos estados emocionales destructivos, el cuerpo tiende a descontrolarse menos y podrás cambiar muchos otros rasgos de tu personalidad. Observa la sensación que la emoción negativa te produce en el cuerpo. Ahora, cierra los ojos y piensa en cómo te sientes cuando experimentas una emoción en particular. Si puedes observarte cuando la emoción se apodera de ti, fíjate en la sensación que te produce en el cuerpo. Hay distintas sensaciones asociadas a distintas emociones. Quiero que adviertas todas estas señales físicas. ¿Te sientes sulfurado, irritado, nervioso, débil, acalorado, deprimido, tenso? Observa tu cuerpo con la mente y advierte el área en la que sientes esta emoción. Si no sientes nada en el cuerpo, no te preocupes. Recuerda simplemente lo que quieres cambiar de ti. Lo que estás observando cambia de un momento a otro. Observa ahora el estado de tu cuerpo. ¿Ha cambiado tu respiración? ¿Te sientes impaciente? ¿Te duele el cuerpo? Si es así, si el dolor tuviera una emoción, ¿cuál sería? Advierte lo que te ocurre fisiológicamente en este momento y no intentes huir de ello. Obsérvalo simplemente. El cúmulo de distintas sensaciones en tu cuerpo se convierte en una emoción cuando le pones un nombre. Ira, miedo, tristeza. Sé consciente de todos estos sentimientos y sensaciones físicas que crean la emoción que deseas desmemorizar. Siente esta emoción sin que nada ni nadie te distraiga. No hagas nada ni intentes hacerla desaparecer. Casi todo lo que has hecho en tu vida ha sido para huir de ella. Has utilizado todo lo del exterior para intentar hacerla desaparecer. Sé consciente de esta emoción en ti y siéntela como energía en tu cuerpo. Esta emoción ha hecho que te apropiaras de todo cuanto conoces de tu entorno para formar una identidad. Debido a este sentimiento, has creado un yo ideal para el mundo en lugar de un yo ideal para ti. Este sentimiento de ser que eres realmente, reconócelo. Es una de las muchas máscaras de tu personalidad que has memorizado. Surgió de una reacción emocional a un episodio de tu vida que acabó creando un estado de ánimo y después un temperamento y al final tu personalidad. Esta emoción se ha convertido en el recuerdo de ti. No tiene nada que ver con tu futuro. Tu apego a ella significa que estás atado al pasado mental y físicamente. Si las emociones son el producto de las experiencias, al sentir esta misma emoción cada día, el cuerpo cree que tu mundo exterior sigue siendo el mismo de siempre. Y si haces que tu cuerpo reviva las mismas circunstancias de tu entorno, nunca evolucionarás ni cambiarás. Mientras vivas sintiendo esta emoción a diario, solo podrás pensar en el pasado. Define el estado mental asociado a la emoción. A continuación, hazte esta simple pregunta. ¿Cómo pienso cuando me siento así? Pongamos que quieres que la ira deje de ser uno de los rasgos de tu personalidad. Pregúntate, ¿cuál es mi actitud cuando estoy enojado? La respuesta podría ser controladora u odiosa o tal vez engreída. Del mismo modo, si deseas superar el miedo que sientes, tendrás que resolver tu estado mental de agobio, ansiedad o desesperanza. El sufrimiento quizá te lleve a sentirte victimizado, deprimido, perezoso, resentido o necesitado. Ahora, sé consciente de lo que piensas cuando te sientes así o recuérdalo. ¿Cuál es el estado mental que esta emoción fomenta? Este sentimiento influye en todo lo que haces. Los estados mentales representan una actitud motivada por los sentimientos memorizados anclados subconscientemente en el cuerpo. Una actitud es una serie de pensamientos conectados a un sentimiento o viceversa.
Es el ciclo repetitivo de pensar y sentir, sentir y pensar. Por esta razón, debes definir el hábito neural que tu adicción emocional ha creado. Oportunidad para escribir. Sé consciente de cómo piensas, tu estado mental, cuando estás sintiendo la emoción que deseas cambiar. Elige la de la lista de abajo o añade cualquier otra que desees. Tu elección se basará en la emoción negativa que has identificado previamente, pero es normal sentir uno o más de los estados mentales limitadores relacionados con esta emoción. Escribe uno o dos que tengan que ver contigo porque trabajarás con ellos en este paso y en los siguientes. Ejemplos de estados mentales limitadores. Y aquí volvemos a recalcar, como dice el autor Joe Dispenza, que pueden llegar a aparecer otro tipo de estados mentales que no estén aquí mencionados. De igual manera, te pedimos que los escribas. Competitivo, agobiado, quejicoso, acusador, confundido, carencial, demasiado cerebral, sobrado, tímido, cohibido, introvertido, necesidad de reconocimiento, controlador, engañoso, presuntuoso, catastrofista, apresurado. Oh, y siguen. Distraído, autocompasivo, desesperado, poco, demasiado seguro, vago, deshonesto, necesitado, egocéntrico, susceptible, insensible. La mayoría de tus conductas, decisiones y actos tienen que ver con el sentimiento elegido. Por eso, piensas y actúas de manera previsible y rutinaria. En tu vida no puede surgir un futuro nuevo, solo el mismo pasado de siempre. Ya es hora de dejar de distorsionar la realidad y de ver la vida a través del filtro del pasado. Tu tarea es ser consciente de esta actitud emocional sin hacer nada más que observarla. Acabas de identificar una emoción negativa y el estado mental correspondiente que deseas desmemorizar. Pero recuerda que todavía te quedan por leer un par de pasos antes de integrarlos en tu meditación diaria. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao.